Me llamo Miguel Ramírez. Trabajé 10 años en Estados Unidos para darles todo a mis hijos. Pero una noche, en minutos, lo perdí todo. A veces me despierto sudando, con el eco de sus voces en mi cabeza, preguntándome si alguna vez podré reparar lo que se rompió. Recuerdo la casa de adobe en México, el patio polvoriento donde Ana, de apenas 5 años, y Carlos, de 3, jugaban con una pelota desinflada que encontraron tirada en la calle. El sol pegaba fuerte y ellos reían mientras la pelota rodaba torpe entre sus piecitos descalzos. María, mi esposa, estaba dentro, sentada a una mesa astillada, contando monedas una por una, sus dedos temblando de cansancio. Su rostro estaba tenso, los ojos hundidos por noches sin dormir. Sus ojitos me miraban pidiendo comida que no tenía. Una vez, Ana tomó un pedazo de su tortilla y se lo dio a Carlos, que lo aceptó con una sonrisa inocente. Ese gesto me partió el alma. No podía seguir viéndolos así, con el estómago vacío, preguntándome cómo llenar sus platos con nada. «Tengo que irme al norte», le dije a María esa noche. Mi voz apenas un susurro. Ella lloró en silencio, las lágrimas cayendo sobre la mesa, pero sabía que no había otra opción. «Por ustedes lo hago», le susurré, abrazándola fuerte contra mi pecho. «Por Ana, por Carlos, por la familia que vamos a formar». Ella asintió, pero sus manos temblaban mientras me ayudaba a preparar la mochila. La decisión estaba tomada, aunque pesaba como una piedra en mi corazón. Besé las frentes de mis hijos mientras dormían, sus respiraciones suaves llenando el cuarto oscuro. Guardé sus caritas en mi memoria, las mejillas redondas de Ana, el mechón rebelde de Carlos cayendo sobre sus ojos. María me miró desde la puerta cuando salí, sus ojos brillando con lágrimas que no quería derramar. «Vuelve pronto», me dijo, su voz quebrada. «Lo prometo», respondí, aunque en el fondo sabía que era una promesa que no podía garantizar. No sabía si lo lograría, si el desierto me dejaría pasar, si encontraría algo al otro lado. Recuerdo el desierto de Sonora, la luna llena iluminando el polvo que me cegaba como una niebla densa. Caminaba con el alma en los pies, la mochila raída pesándome en el hombro. Cada paso, un esfuerzo contra el cansancio. El sudor me quemaba la piel, el viento aullaba como un lobo herido, trayendo consigo el frío de la noche. No podía parar. Cada paso era por Ana, por Carlos, por sus risas que llenaban nuestra casa pobre. En mi mente veía a María contando monedas, su rostro tenso grabado en mi corazón como un dolor que no se va. Éramos sombras en la noche, una fila de desesperados siguiendo a un coyote, un hombre curtido, con la piel quemada por el sol y ojos fríos como el acero, nos miraba como mercancía. «El que se quede atrás, se queda para siempre», nos advirtió, su voz cortante. Sus dientes brillaban en la oscuridad, como los de un lobo acechando. Me aferraba a la esperanza, pensando en mis hijos, en el día en que podría darles algo más que migajas. El desierto era cruel, un juez implacable. Mis pies sangraban dentro de las botas viejas, la suela gastada dejando que las piedras se clavaran en mi carne. Seguía caminando, el dolor subiendo por mis piernas como fuego. Una mujer mayor tropezó a mi lado, su cuerpo frágil cayendo al suelo con un gemido. La ayudé a levantarse, sosteniéndola con mi brazo tembloroso. Compartimos el agua, un sorbo miserable que sabía a vida. El coyote gritó que la dejara, que no perdiera tiempo, pero no pude. Pensé en Ana y Carlos, en cómo ellos ayudarían a alguien sin dudar, y seguí adelante con ella a mi lado. Las horas se alargaban, el hambre apretaba mi estómago, pero la imagen de mis hijos me mantenía en pie. A veces, el viento traía el sonido de un llanto lejano, y me preguntaba si era real o solo mi imaginación agotada. Llegamos a la frontera al amanecer, el cielo tiñéndose de rosa y naranja, como si el mundo me diera una señal de esperanza. Me uní a otros, sombras cansadas como yo, sus rostros marcados por el mismo miedo y la misma esperanza. El coyote nos guió por un túnel oscuro bajo la valla, un agujero húmedo que olía a tierra y desesperación. El aire estaba espeso, casi imposible de respirar, y el silencio entre nosotros era pesado, roto solo por el roce de nuestras ropas. Tropiecé, mis manos tocando las paredes frías y húmedas, el techo bajo obligándome a arrastrarme como animal. Pensaba en mis hijos, en sus risas que daban vida a nuestra casa pobre, y eso me daba fuerzas para seguir. Salimos del otro lado, Estados Unidos. Miré atrás, el desierto se tragaba mi pasado como si nunca hubiera existido. Una lágrima cayó, pero apreté los dientes. Tenía promesas en el corazón. Por mis hijos lo haría 1000 veces. La tierra americana se sentía diferente bajo mis pies, como si cargara las esperanzas y los sueños de millones de almas como la mía. En Los Ángeles, el sol quemaba sin piedad, un fuego que no daba tregua. Con un casco amarillo en la cabeza levantaba bloques de cemento, el sudor corriendo por mi espalda como ríos. Mis manos, antes suaves de trabajar la tierra en México, se endurecieron con callos. Cada ampolla una medalla, cada cicatriz una historia de lucha.
Los otros trabajadores me miraban con respeto. Veían que no me quejaba, que trabajaba duro sin parar, que cargaba ladrillos bajo el sol como si mi vida dependiera de ello. Recuerdo mi primer cheque, $500. Sentí un orgullo que me hinchaba el pecho, como si hubiera ganado una guerra contra el destino. Las manos me temblaban al tocar esos billetes verdes, más dinero del que había visto junto en mi vida. Llamé a María desde una cabina telefónica, mi voz quebrándose de emoción. Compra zapatos para los niños y comida, María, que no les falte. En mi mente veía a Ana y Carlos comiendo frutas frescas, sus risas llenando la casa, sus caritas iluminadas por algo más que esperanza. Por primera vez no tenían hambre. María lloró al otro lado de la línea, pero eran lágrimas de alivio. Gracias, Miguel. Los niños preguntan por ti todos los días, me dijo, y su voz me dio fuerzas para seguir. Los años pasaron como un río lento, un flujo que a veces parecía no acabar. Trabajaba sin descanso, martillaba clavos en techos altos, el viento cortándome la cara como cuchillos. Mezclaba cemento en madrugadas frías, mis huesos doliendo con cada movimiento. Mis manos, llenas de cicatrices, contaban mi lucha. Cada marca era un recuerdo de un día duro, cada callo una lección aprendida a golpes. Enviaba dinero cada mes, pagaba la escuela, uniformes nuevos, una casa mejor para María y los niños. Imaginaba a Ana leyendo libros bajo la luz de una lámpara, a Carlos corriendo con una pelota nueva, sus gritos de alegría llenando el aire. Celebraban cumpleaños con pasteles pequeños pero felices, y eso me llenaba de orgullo. Yo vivía en un cuarto compartido con otros trabajadores. Comía frijoles de lata que calentaba en una estufa vieja. Trabajaba turnos dobles hasta que el cuerpo pedía clemencia. Noches solo, miraba sus fotos pegadas en la pared, sus caritas sonriendo desde el papel arrugado. Lloraba en silencio, el llanto ahogado por la almohada, pero valía la pena. Les hablaba a las fotos como si pudieran oírme. Esto es por ustedes, mijos. Papá los ama. Ana me escribía cartas, su letra infantil diciendo: papá, te extraño. Las guardaba bajo la cama, leyendo cada palabra como si fuera un tesoro. Carlos dibujaba soles y casas, familias de palitos donde estábamos todos juntos. Y yo imaginaba ese día. Guardaba cada hoja como mi conexión con el hogar que dejé atrás. Soñaba con traerlos conmigo, con verlos crecer sin miedo al hambre, con sentarme a la mesa con ellos y María, riendo sin preocupaciones. Contaba ahorros bajo una lámpara tenue, haciendo cálculos interminables. ¿Cuánto necesitaba para los papeles, para el viaje, para empezar de nuevo todos juntos? Mi espalda se curvaba por el peso de los ladrillos, mis manos se volvían como cuero viejo, pero cada llamada con mis hijos me hacía sentir joven otra vez. Ana me contaba de la escuela, de cómo sacaba buenas notas, y yo me llenaba de orgullo. Carlos presumía sus goles de fútbol, describiendo cada jugada con entusiasmo infantil. Reíamos juntos, aunque fuera por teléfono, y por un momento el dolor de la distancia se aliviaba. Recuerdo una tarde en que Ana me llamó para leerme un poema que escribió en la escuela. Su voz temblaba de emoción y yo lloraba en silencio, escondiendo las lágrimas para no preocuparla. «Es para ti, papá», me dijo, y esas palabras me dieron fuerzas para seguir. Carlos me mandó una foto con su equipo de fútbol, su sonrisa grande como el sol, y guardé esa imagen como un trozo de él que podía tocar. Planeaba el futuro, una casa para los 4, una mesa llena de comida, risas sin miedo. Imaginaba a Ana enseñando a otros niños, a Carlos pateando un balón en un estadio lleno. Creía que el sueño americano era nuestro, que algún día estaríamos juntos de nuevo. Nunca olvidaré esa noche. Cenaba tortillas y frijoles, mirando fotos de Ana y Carlos, ahora de 15 y 13 años. Reía recordando sus bromas sobre mi acento, que ya sonaba más americano después de tanto tiempo. Ana quería ser maestra, hablaba de ayudar a niños como ella había sido. Carlos soñaba con ser futbolista profesional, me contaba de entrenamientos y partidos. Pero entonces, sirenas cortaron el aire como un cuchillo. Luces azules y rojas parpadearon por las cortinas raídas, llenando mi cuarto de sombras. Escuché botas pesadas subiendo las escaleras, golpes secos en la puerta, gritos en inglés y español mezclados. Mi corazón se detuvo. Sabía lo que venía, pero no estaba preparado. Abrí, temblando, las manos sudadas. Hombres armados entraron. Me empujaron contra la pared con fuerza. Sentí el frío del cemento en mi espalda, el silencio pesado de los vecinos espiando desde sus ventanas, sus miradas escondidas tras cortinas. Revisaron mi cuarto, abrieron cajones, levantaron el colchón, encontraron mis documentos falsos escondidos en una gaveta, mi secreto guardado con tanto cuidado. Me esposaron en segundos, las esposas cortando mi piel como alambre. Supliqué: mis hijos están solos, déjenme llamarlos. No escucharon, o no les importó. Para ellos, yo era solo un número, un problema que resolver, un nombre en una lista. Me llevaron en una camioneta negra, el metal frío contra mi cuerpo,
Las sirenas aullaban, las luces de Los Ángeles, la ciudad que amé, se desvanecían tras mis lágrimas. Vi pasar los lugares donde trabajé, las calles donde caminé soñando con el futuro, los edificios que construí con mis manos. Todo se alejaba como una película que termina mal. En una celda fría, rodeado de desconocidos con rostros derrotados, marqué un teléfono público con manos temblorosas. Escuché sus voces y les dije: Ana, Carlos, papá tiene que irse. Sean fuertes, los amo. Sus llantos me rompieron el alma. Ana gritó: papá, no nos dejes. Carlos sollozaba. Apenas podía hablar, su voz quebrada por el llanto. Sentí que me arrancaban el corazón en ese instante. El teléfono resbaló de mi mano y el silencio me aplastó. Los veía en mi mente, llorando, y no podía abrazarlos, no podía consolarlos. Fue el dolor más grande de mi vida, un vacío que aún siento. Me subieron a un avión encadenado, bajo lluvia torrencial que golpeaba las ventanas. Las luces de la pista brillaban en los charcos como si el mundo llorara conmigo. Miré por la ventanilla mientras despegábamos. Estados Unidos se perdía, un mar de luces que se apagaba lentamente. 10 años de sudor, de sueños, se desvanecieron en horas. Otros hombres en el avión lloraban en silencio, sus rostros marcados por la misma pérdida. Algunos habían estado más tiempo que yo, otros menos, pero todos teníamos la misma mirada, la de quien pierde todo en una noche. Intercambiábamos historias sin palabras, solo miradas que entendían el dolor, gestos que decían lo que las lenguas no podían. Hablamos poco, pero cada suspiro era un relato de familias rotas, de promesas incumplidas. Llegué a México con una bolsa plástica en la mano, el sol saliendo, pero mi mundo oscuro como una cueva. Caminé por calles abarrotadas de Ciudad de México, la gente pasando sin mirarme, como si fuera un fantasma. Regresé con las manos vacías, sin sueños, sin nada que ofrecer. El país que dejé ya no me reconocía, y yo tampoco lo reconocía. Las calles estaban más ruidosas, las caras más duras, los olores a gasolina y comida callejera mezclándose en el aire. En mi pueblo, la casa de adobe estaba más vieja, el tejado roto dejando pasar la lluvia, las paredes agrietadas por el tiempo y el abandono. María me abrazó, pero sus ojos guardaban años de distancia, un abismo que se había abierto entre nosotros. Ella tuvo que ser padre y madre, criando a Ana y Carlos con las pocas monedas que le mandaba. Y yo me volví un extraño en mi propia tierra, un hombre que regresaba con las manos vacías y el corazón roto. Mis hijos no estaban. Ana y Carlos se quedaron en Estados Unidos con familiares, un arreglo que me partió el corazón. Sentí un vacío que no explico, una ausencia que me perseguía como sombra. Vine buscando reunir a la familia y terminé más separado que nunca. Ellos tenían vida allá ahora, estudios, amigos, sueños que no me incluían. Busqué trabajo, fui a una fábrica con la esperanza de empezar de nuevo, pero me rechazaron. Mi experiencia en rascacielos no valía aquí. 10 años construyendo el sueño americano y para México era como si nunca hubiera trabajado. Terminé vendiendo frutas en un mercado, el sol quemándome otra vez, las manos que levantaron edificios ahora sosteniendo cestas de mangos y plátanos. Veía niños jugando, sus risas como ecos de Ana y Carlos, y mi pecho se apretaba de nostalgia. Cada día era igual. Levantarme al alba con el cuerpo dolorido, pender bajo el sol que no perdonaba, volver a casa al atardecer, contar monedas que apenas alcanzaban para sobrevivir, tan diferente a los dólares que mandaba desde Los Ángeles, que llenaban la mesa de María con comida y esperanza. Una noche, intenté llamarlos por video, con el corazón latiendo fuerte. La señal falló. Sus rostros se congelaron en la pantalla, como si el destino me negara incluso eso. Miré fotos recientes que me mandaron. Ana, con su cabello largo, en una graduación, su sonrisa brillante. Carlos, alto, sosteniendo un trofeo de fútbol, su orgullo reflejado en sus ojos. Sonreí, pero lloré. Sus vidas seguían sin mí. Ana estudiaba para ser maestra, como siempre soñó, dedicando su vida a enseñar a otros. Carlos jugaba en el equipo de la escuela, tenía novia, planes para la universidad. Crecieron sin su padre, pero crecieron bien. Eso me daba paz y dolor al mismo tiempo, una mezcla que no sé cómo nombrar. La nostalgia es un fantasma que no se va. Mis hijos crecen y yo envejezco sin ellos. Cada llamada era una despedida, cada foto una puñalada dulce que me recordaba lo que perdí. Los amo con todo mi ser, pero somos extraños conectados solo por la sangre y la memoria. Noches enteras me sentaba afuera, mirando las estrellas, el cielo vasto sobre mi cabeza. Pensaba en los edificios que construí, en los ladrillos que puse con amor, cada uno un sueño para mis hijos. Pensaba en Ana, estudiando para ser maestra, su voz suave leyendo poemas, en Carlos, soñando con ser futbolista, su energía llenando el campo. Pero también sentía rabia, una furia que me quemaba por dentro. ¿Por qué me arrancaron de ellos?
¿Por qué el sueño que perseguí se volvió mi pesadilla? Intenté visas, llené formularios con manos temblorosas, esperé en oficinas grises donde el tiempo se arrastraba. Pero las respuestas eran siempre las mismas. Sellos de denegado. Papeles que caían como golpes. Mi historial de deportado me perseguía como una maldición, una marca que no podía borrar. Cada rechazo era un golpe más, pero no me rendía. Por ellos, nunca me rendiría. Escribía cartas a abogados, pedía ayuda a amigos, buscaba cualquier camino para volver a sus vidas. A veces me sentaba con una taza de café frío, repasando cada paso, cada error, preguntándome qué más podía hacer. Una vez, un amigo me dijo que intentara de nuevo, que la esperanza nunca muere, pero las puertas seguían cerradas. Recuerdo una carta de Ana, hace poco, escrita con su letra ahora más firme. Papá, me gradué. Ojalá estuvieras aquí. Carlos me mandó un video marcando un gol, su voz gritando: «Este es para ti, papá. Son exitosos, son felices, pero les falta su padre, y a mí me faltan ellos». Cada palabra suya era un tesoro, pero también un recordatorio de la distancia que nos separa. Me sentaba muchas noches a escribirles, pero las palabras no alcanzaban. ¿Cómo explicarles este vacío que llevo dentro? ¿Cómo decirles que los amo más que a nada, aunque no pueda estar a su lado? Una vez intenté grabar un mensaje, pero mi voz se quebró y lo borré, temiendo que sintieran mi dolor. Volví al desierto donde crucé, una tarde tranquila. Me senté en una roca, el horizonte ardiendo en rojo, el sol despidiéndose como si supiera mi historia. Era el mismo lugar donde todo comenzó, donde un hombre joven lleno de esperanzas se lanzó a lo desconocido, con el corazón lleno de promesas. Ahora soy un hombre roto, las arrugas marcando mi rostro, el cabello gris por los años, pero no vencido. Miré hacia el norte, donde están mis hijos, donde dejé pedazos de mi alma en cada ladrillo que puse. Miré hacia el sur, donde está mi tierra, donde nací, pero ya no pertenezco. Estoy en el medio, como tantos otros, suspendido entre dos mundos que no terminan de aceptarme. Yo soy Miguel Ramírez, pero esta historia podría ser la de miles. Crucé fronteras por amor, pero la deportación me robó lo que más amaba. La frontera no solo divide países, divide familias y corazones. Mi historia es un grito. El costo de soñar es alto, un precio pagado con sudor y lágrimas, pero el de no intentarlo, aún mayor. Cada cicatriz en mis manos cuenta una batalla. Cada lágrima derramada riega la semilla de una esperanza que se niega a morir. La frontera sigue ahí, dividiendo más que territorios. Divide el antes y el después de Miguel Ramírez. El hombre que fui, joven y lleno de sueños, y el hombre que soy, marcado por la pérdida. El padre que quise ser, siempre presente, y el padre que terminé siendo, uno que ama desde la distancia, que construyó el futuro de sus hijos con sus propias manos, pero no puede tocarlos. Esta es mi historia, la de un hombre que cruzó el desierto por amor, que cargó ladrillos bajo el sol por un sueño, y que regresó con el corazón partido. Pero el amor no se deporta, el amor no necesita papeles. Donde quiera que estén, Ana y Carlos llevan un pedazo de su padre en sus almas, y yo los llevo enteros aquí dentro, en este corazón que aprendió que las fronteras más dolorosas no están en los mapas, sino en el alma. Me llamo Miguel Ramírez, y aunque mi cuerpo esté aquí, en este pueblo que ya no me abraza, mi corazón sigue dividido entre dos países, entre dos vidas, entre el hombre que fui y el padre que siempre seré. Cada día me despierto con su recuerdo, cada noche me acuesto con la esperanza de que algún día, de alguna manera, estemos juntos otra vez. Me llamo Miguel Ramírez. Trabajé 10 años en Estados Unidos para darles todo a mis hijos, pero una noche, en minutos, lo perdí todo. A veces me despierto sudando, con el eco de sus voces en mi cabeza, preguntándome si alguna vez podré reparar lo que se rompió. Recuerdo la casa de adobe en México, el patio polvoriento donde Ana, de apenas 5 años, y Carlos, de 3, jugaban con una pelota desinflada que encontraron tirada en la calle. El sol pegaba fuerte, y ellos reían mientras la pelota rodaba torpe entre sus piecitos descalzos. María, mi esposa, estaba dentro, sentada a una mesa astillada, contando monedas una por una, sus dedos temblando de cansancio. Su rostro estaba tenso, los ojos hundidos por noches sin dormir. Sus ojitos me miraban pidiendo comida que no tenía. Una vez, Ana tomó un pedazo de su tortilla y se lo dio a Carlos, que lo aceptó con una sonrisa inocente. Ese gesto me partió el alma. No podía seguir viéndolos así, con el estómago vacío, preguntándome cómo llenar sus platos con nada. «Tengo que irme al norte», le dije a María esa noche, mi voz apenas un susurro. Ella lloró en silencio, las lágrimas cayendo sobre la mesa, pero sabía que no había otra opción. «Por ustedes lo hago», le susurré, abrazándola fuerte contra mi pecho. «Por Ana, por Carlos, por la familia que vamos a formar». Ella asintió, pero sus manos temblaban mientras me ayudaba a preparar la mochila.
La decisión estaba tomada, aunque pesaba como una piedra en mi corazón. Besé las frentes de mis hijos mientras dormían, sus respiraciones suaves llenando el cuarto oscuro. Guardé sus caritas en mi memoria, las mejillas redondas de Ana, el mechón rebelde de Carlos cayendo sobre sus ojos. María me miró desde la puerta cuando salí, sus ojos brillando con lágrimas que no quería derramar. «Vuelve pronto», me dijo, su voz quebrada. «Lo prometo», respondí, aunque en el fondo sabía que era una promesa que no podía garantizar. No sabía si lo lograría, si el desierto me dejaría pasar, si encontraría algo al otro lado. Recuerdo el desierto de Sonora, la luna llena iluminando el polvo que me cegaba como una niebla densa. Caminaba con el alma en los pies, la mochila raída pesándome en el hombro, cada paso un esfuerzo contra el cansancio. El sudor me quemaba la piel, el viento aullaba como un lobo herido, trayendo consigo el frío de la noche. No podía parar. Cada paso era por Ana, por Carlos, por sus risas que llenaban nuestra casa pobre. En mi mente veía a María contando monedas, su rostro tenso grabado en mi corazón como un dolor que no se va. Éramos sombras en la noche, una fila de desesperados siguiendo a un coyote. Un hombre curtido, con la piel quemada por el sol y ojos fríos como el acero, nos miraba como mercancía. «El que se quede atrás, se queda para siempre», nos advirtió, su voz cortante. Sus dientes brillaban en la oscuridad, como los de un lobo acechando. Me aferraba a la esperanza, pensando en mis hijos, en el día en que podría darles algo más que migajas. El desierto era cruel, un juez implacable. Mis pies sangraban dentro de las botas viejas, la suela gastada dejando que las piedras se clavaran en mi carne. Seguía caminando, el dolor subiendo por mis piernas como fuego. Una mujer mayor tropezó a mi lado, su cuerpo frágil cayendo al suelo con un gemido. La ayudé a levantarse, sosteniéndola con mi brazo tembloroso. Compartimos el agua, un sorbo miserable que sabía a vida. El coyote gritó que la dejara, que no perdiera tiempo, pero no pude. Pensé en Ana y Carlos, en cómo ellos ayudarían a alguien sin dudar, y seguí adelante con ella a mi lado. Las horas se alargaban, el hambre apretaba mi estómago, pero la imagen de mis hijos me mantenía en pie. A veces, el viento traía el sonido de un llanto lejano, y me preguntaba si era real o solo mi imaginación agotada. Llegamos a la frontera al amanecer, el cielo tiñéndose de rosa y naranja, como si el mundo me diera una señal de esperanza. Me uní a otros, sombras cansadas como yo, sus rostros marcados por el mismo miedo y la misma esperanza. El coyote nos guió por un túnel oscuro bajo la valla, un agujero húmedo que olía a tierra y desesperación. El aire estaba espeso, casi imposible de respirar, y el silencio entre nosotros era pesado, roto solo por el roce de nuestras ropas. Tropiecé, mis manos tocando las paredes frías y húmedas, el techo bajo obligándome a arrastrarme como animal. Pensaba en mis hijos, en sus risas que daban vida a nuestra casa pobre, y eso me daba fuerzas para seguir. Salimos del otro lado, Estados Unidos. Miré atrás. El desierto se tragaba mi pasado como si nunca hubiera existido. Una lágrima cayó, pero apreté los dientes. Tenía promesas en el corazón. Por mis hijos, lo haría 1000 veces. La tierra americana se sentía diferente bajo mis pies, como si cargara las esperanzas y los sueños de millones de almas como la mía. En Los Ángeles, el sol quemaba sin piedad, un fuego que no daba tregua. Con un casco amarillo en la cabeza, levantaba bloques de cemento, el sudor corriendo por mi espalda como ríos. Mis manos, antes suaves de trabajar la tierra en México, se endurecieron con callos, cada ampolla una medalla, cada cicatriz una historia de lucha. Los otros trabajadores me miraban con respeto, veían que no me quejaba, que trabajaba duro sin parar, que cargaba ladrillos bajo el sol como si mi vida dependiera de ello. Recuerdo mi primer cheque, $500. Sentí un orgullo que me hinchaba el pecho, como si hubiera ganado una guerra contra el destino. Las manos me temblaban al tocar esos billetes verdes, más dinero del que había visto junto en mi vida. Llamé a María desde una cabina telefónica, mi voz quebrándose de emoción. «Compra zapatos para los niños y comida, María, que no les falte». En mi mente veía a Ana y Carlos comiendo frutas frescas, sus risas llenando la casa, sus caritas iluminadas por algo más que esperanza. Por primera vez no tenían hambre. María lloró al otro lado de la línea, pero eran lágrimas de alivio. «Gracias, Miguel. Los niños preguntan por ti todos los días», me dijo, y su voz me dio fuerzas para seguir. Los años pasaron como un río lento, un flujo que a veces parecía no acabar. Trabajaba sin descanso, martillaba clavos en techos altos, el viento cortándome la cara como cuchillos. Mezclaba cemento en madrugadas frías, mis huesos doliendo con cada movimiento. Mis manos, llenas de cicatrices, contaban mi lucha. Cada marca era un recuerdo de un día duro, cada callo una lección aprendida a golpes. Enviaba dinero cada mes,
Pagaba la escuela, uniformes nuevos, una casa mejor para María y los niños. Imaginaba a Ana leyendo libros bajo la luz de una lámpara, a Carlos corriendo con una pelota nueva, sus gritos de alegría llenando el aire. Celebraban cumpleaños con pasteles pequeños pero felices, y eso me llenaba de orgullo. Yo vivía en un cuarto compartido con otros trabajadores. Comía frijoles de lata que calentaba en una estufa vieja. Trabajaba turnos dobles hasta que el cuerpo pedía clemencia. Noches solo, miraba sus fotos pegadas en la pared, sus caritas sonriendo desde el papel arrugado. Lloraba en silencio, el llanto ahogado por la almohada, pero valía la pena. Les hablaba a las fotos como si pudieran oírme. Esto es por ustedes, mijos. Papá los ama. Ana me escribía cartas, su letra infantil diciendo: papá, te extraño. Las guardaba bajo la cama, leyendo cada palabra como si fuera un tesoro. Carlos dibujaba soles y casas, familias de palitos donde estábamos todos juntos. Y yo imaginaba ese día. Guardaba cada hoja como mi conexión con el hogar que dejé atrás. Soñaba con traerlos conmigo, con verlos crecer sin miedo al hambre, con sentarme a la mesa con ellos y María, riendo sin preocupaciones. Contaba ahorros bajo una lámpara tenue, haciendo cálculos interminables. ¿Cuánto necesitaba para los papeles, para el viaje, para empezar de nuevo todos juntos? Mi espalda se curvaba por el peso de los ladrillos, mis manos se volvían como cuero viejo. Pero cada llamada con mis hijos me hacía sentir joven otra vez. Ana me contaba de la escuela, de cómo sacaba buenas notas, y yo me llenaba de orgullo. Carlos presumía sus goles de fútbol, describiendo cada jugada con entusiasmo infantil. Reíamos juntos, aunque fuera por teléfono, y por un momento el dolor de la distancia se aliviaba. Recuerdo una tarde en que Ana me llamó para leerme un poema que escribió en la escuela. Su voz temblaba de emoción, y yo lloraba en silencio, escondiendo las lágrimas para no preocuparla. «Es para ti, papá», me dijo, y esas palabras me dieron fuerzas para seguir. Carlos me mandó una foto con su equipo de fútbol, su sonrisa grande como el sol, y guardé esa imagen como un trozo de él que podía tocar. Planeaba el futuro, una casa para los 4, una mesa llena de comida, risas sin miedo. Imaginaba a Ana enseñando a otros niños, a Carlos pateando un balón en un estadio lleno. Creía que el sueño americano era nuestro, que algún día estaríamos juntos de nuevo. Nunca olvidaré esa noche. Cenaba tortillas y frijoles, mirando fotos de Ana y Carlos, ahora de 15 y 13 años. Reía recordando sus bromas sobre mi acento, que ya sonaba más americano después de tanto tiempo. Ana quería ser maestra, hablaba de ayudar a niños como ella había sido. Carlos soñaba con ser futbolista profesional, me contaba de entrenamientos y partidos. Pero entonces, sirenas cortaron el aire como un cuchillo. Luces azules y rojas parpadearon por las cortinas raídas, llenando mi cuarto de sombras. Escuché botas pesadas subiendo las escaleras, golpes secos en la puerta, gritos en inglés y español mezclados. Mi corazón se detuvo. Sabía lo que venía, pero no estaba preparado.